En otras palabras, se siente muy honrado, complacido de contar en el día de hoy con el embajador William Páez Piantini, miembro de la Comisión Mixta Bilateral de Relaciones con Haití, autor de numerosas obras, investigaciones sobre la historia de las relaciones dominico-haitianas, especialmente en el ámbito fronterizo, y podríamos decir que el embajador Páez Piantini es el dominicano que más conoce, o uno de los que más conoce de esta materia que vamos a tratar en el día de hoy, porque se da en el ámbito de las relaciones dominico-haitianas. Nos referimos a la matanza del 37, mejor conocida en términos populares como el Corte. Un episodio terrible que ha marcado de manera importante las relaciones de los dos pueblos que coexisten en relaciones de tensión y de cooperación, de conflicto y de colaboración que coexisten en el ámbito de la isla de Santo Domingo. El embajador Páez Piantini es además un investigador y profesor en los centros de estudio de las Fuerzas Armadas de nuestro país y de la Escuela Diplomática de República Dominicana. Embajador, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a tratar este tema. Es una muestra más de amistad. Nos sentimos realmente muy agradecidos, muy complacidos de que nos haya dispensado esta distinción, este honor de acompañarnos en el día de hoy para tratar este tema, que es un tema importante, porque fíjese que cada cierto tiempo, y sobre todo este año, hay un grupo de instituciones, de sectores que han decidido, vamos a decir, evocar esos episodios, analizarlos, plantearlos desde diferentes perspectivas y obviamente muchos de ellos con un enfoque muy sesgado en contra de los intereses de República Dominicana. Entonces nosotros quisiéramos aprovechar ese conocimiento que usted tiene para arrojar luz a partir de los datos, de las informaciones que usted tiene como investigador y como diplomático de dilatada experiencia sobre ese episodio, la matanza del 37. Sería bueno que empezáramos hablando de en qué contexto se produce, cuáles fueron los antecedentes, antes de abordar propiamente los hechos. Sí, en primer lugar, Pelegrín, agradecerte muchísimo la oportunidad que me da para yo compartir contigo este momento. Creo que sí, Pelegrín, es sumamente importante porque hay una gran parte del pueblo dominicano que o desconoce o conoce a medias esa problemática, la matanza de 1937. Sí, vamos a hablar sobre ella, pero yo quiero que tú me permitas comenzar por el comienzo, por el principio. Sí. Y debemos comenzar precisamente por cómo se conformó la frontera dominico-haitiana, última la que tenemos. Esa frontera comenzó a trabajarse por comisionados dominicanos haitianos en el año de 1929, específicamente el 3 de junio de 1929, y comienza en la desembocadura del río Dajabón en el Océano Atlántico. Se conformaron comisionados dominicanos y comisionados haitianos. Ya se había firmado el acuerdo. Se firmó el acuerdo, pero el acuerdo se firma, pero se designan comisionados para que, en base al acuerdo, clarifiquen la línea de demarcación. Entonces se nombran, ahí trabajó como el doctor, el licenciado Manuel Arturo Peña Valle como jefe de la misión, el ingeniero Fernando Gontier y el ingeniero Tomás Coco.
Esos eran los integrantes de la parte dominicana, y los integrantes de la parte dominicana, haitiana, lo conformaban Luis Roy, que eran ingenieros todos, ¿no? Que era el jefe de la misión, Hervé Manigat y Gentil Pinauer. Esas personas se van a la frontera. Y luego que agotan 18 meses de trabajo, los haitianos dejan de asistir a las reuniones de trabajo. Cuando los comisionados dominicanos le preguntan, bueno, ¿y qué pasa? Esto no se ha concluido. No, esto es temporal, nosotros vamos, pero transcurrieron 3 años sin los haitianos asistir a la reunión de trabajo. Prácticamente se suspendieron los trabajos. Fue un boicot. Se suspendieron los trabajos y en el 1933, nuestro representante en Haití, Moisés... Ya Trujillo, presidente. Porque Trujillo, en el 29 el presidente era Horacio Vázquez. Exactamente, ¿no? Ya Trujillo en el poder recibe una llamada de nuestro representante en la misión nuestra en Puerto Príncipe, que era Moisés García Mella, que le dice, jefe, hay necesidad que usted converse con el presidente Estenio Vicente y haga énfasis sobre el artículo 33 del convenio de 1874. ¿Qué dice ese artículo, el 33? Porque él le dijo, porque los enemigos del régimen están cogiendo fuerza en Cabo Haitiano. Entonces le dijo, no hay problema, yo voy a hablar con el presidente Estenio Vicente. ¿Qué dice ese artículo? Que el gobierno de una parte no puede permitir que personas ajenas a aquel gobierno se instalen con propósito de desestabilizar ese gobierno. Y efectivamente, Estenio Vicente se junta con el presidente Trujillo. Trujillo visita en el mes de octubre del 33 a la frontera Juana Méndez de Dajabón, se juntan, pero es importante decir aquí que lo que se va a tratar es el problema de la frontera, única y exclusivamente. Ahí no es lo que es eso es lo que dicen los periodistas que acompañan a las comitivas, ¿no? Que se va a hablar de la frontera. Efectivamente, en Juana Méndez se trata el problema de la frontera. ¿Por qué se suspenden los trabajos? Porque los haitianos presentaron 5 dificultades de interpretación. ¿En qué consiste una dificultad de interpretación? Bueno, que los comisionados van caminando y llegan a un punto determinado, por ejemplo, a donde el río Dajabón confluye con el río Capotillo. El criterio dominicano sobre el curso de la frontera es el arroyo Capotillo. Pero los haitianos dicen que no, que el curso de la frontera a partir de ese punto es el río Dajabón hasta su nacimiento. Eso es una dificultad. Se presentaron 5 dificultades de ese tipo, ¿no? Y eso dio lugar a que los haitianos dejaran de asistir a los trabajos. Luego que se retomaron, esas 5 dificultades de interpretación se resolvieron por medio de un convenio que se firmó en el año de 1935 en la ciudad de Santo Domingo. Pero quedaba un problema todavía, y era la segunda dificultad. Bueno, Trujillo hizo un viaje a Puerto Príncipe en su barco y llevó mucha carne, muchas cosas, se las repartió al pueblo haitiano, ¿no? Y entonces ahí conversó con el presidente Estenio Vicente, y efectivamente Estenio Vicente en el 35 viene a Santo Domingo y se firma ese convenio. El protocolo de revisión. No. Okay. El acuerdo de 1935 que envolvía la solución de las dificultades de interpretación. Porque el acuerdo del protocolo de revisión es el 36. Bueno, eso acontece el 2 de junio del 35. Comienzan los trabajos y durante el desarrollo de los trabajos se dan cuenta los comisionados de la necesidad de firmar un protocolo de revisión. Entonces, por eso, el 9 de marzo de 1936, se lleva a cabo la firma de ese protocolo. ¿Qué involucra ese protocolo? La cesión de alrededor de 700,000 tareas de tierra en favor de los haitianos. ¿Por qué el gobierno dominicano supone o hace eso según... Que es un área sumamente feraz. Claro, sí, ciertamente. Incluso con potencial minero importante. Exactamente. Bueno,
Pues se lleva a cabo la firma, Sí. se firma ese protocolo, prácticamente las cosas se resuelven. El gobierno dominicano aportó o hizo sacrificios territoriales en favor de que las cosas se arreglaran. Bueno, efectivamente, todo quedó Concretamente bien. el Valle de la Miel. El Valle de la Miel fue cedido en esas conversaciones, que es muy interesante señalar que el yacimiento aurífero más bajo cielo abierto, más grande de la región, está ahí. Sí. Comienza en Restauración Y se proyecta. y concluye en el territorio de la Miel. Sí. Trujillo cede ese territorio. Y tiene cobre. Pero déjame decirte lo siguiente. En 1907 vino a la República Dominicana una unidad militar de la Segunda División de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos y levantó un plano fronterizo. No porque se lo mandaron, sino porque ellos hicieron su plano. En ese plano que nosotros lo tenemos, figura el territorio de la Miel como territorio haitiano. ¿Cómo se explica eso? Ya sabían los norteamericanos de la existencia de esos yacimientos auríferos. Yo no sé. El caso es que se les... Entonces yo razonando, yo digo, bueno, Trujillo es hechura de los norteamericanos, específicamente de los marines. Ya lo sabían porque ellos habían enviado y hay publicaciones de la época. Por eso te digo, entonces yo lo que veo es que a Trujillo le dijeron, mire, ceda eso no es de usted, cédaselo. Eso es especulación, eso es especulativo, yo no sé si eso fue así. El caso es que se cedió en esas conversaciones, se cedió el territorio de la Miel. ¿Qué ocurre? Que los problemas, como ya todo está bien, hubo celebraciones enormes. La carretera que une a Montecristi con Dajabón se llamó Presidente Senio Vicente, en honor a que todos los problemas del 36 estaban resueltos. Entonces, la avenida Jean-Jacques Salin, la principal de Puerto Príncipe, se llamaba Avenida Generalísimo Trujillo. Trujillo ordenó que se declarara el 14 de abril como Día de la Confraternidad Dominico-Haitiana. Te hago eso. Esos sí, son datos muy importantes. Sí, entonces, pero que dejan Porque ver, esa no es la actitud de un anti-haitiano. pero lógicamente, ni mucho menos de una mentalidad genocida. Yo creo que no. Al contrario, Trujillo determinó hacer en el Cerro de Cachimán un pedestal para poner una estatua de Cristo. Todo eso te indica que no habían intenciones genocidas. ¿Qué ocurre? Que Trujillo invita a unos estudiantes de la universidad. Eso lo voy a preguntar. ¿Qué pasó realmente ya cercano a la fecha del 28 de septiembre, 2 de octubre, que son las fechas que se tienen como referencia de la matanza del 37, del corte? ¿Qué pasó que se produjo ese cambio de actitud de un gobierno que incluso lo presidía un hombre que se sentía orgulloso de su sangre haitiana? Porque Trujillo lo llegó a decir en círculos de íntimos. No, en círculos íntimos, déjame clarificar. En una ocasión está Trujillo... En un discurso lo llegó a decir. En una ocasión está Trujillo con Estenio Vicente, en Juana Méndez. Y entonces, después de algunas copas, Trujillo se paró, hizo este gesto, Pelegrín. Yo quiero declarar ante mis ciudadanos y ante el mundo que por estas venas circula una porción de sangre africana. Sí. Entonces, de ahí se paró y fue y besó la bandera haitiana. Ese gesto prácticamente dominó el escenario. Un aplauso, ese es un jefe de verdad. Eso hizo Trujillo, porque era un hombre que tenía sus detalles. Sí. Bueno, todo bien ya. Trujillo invita. Vamos a hacer un alto, embajador, porque ahora vamos a una pauta comercial y en el próximo segmento vamos a continuar desarrollando ese tema. Con muchísimo placer.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este interesantísimo programa sobre un tema muy delicado, un tema muy sensible, la matanza del 37, el corte, como se conoce popularmente, con el embajador William Páez Piantini. En el segmento anterior estábamos hablando ya de el desarrollo de los acontecimientos que se sitúan históricamente entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. El embajador empezaba a explicar que Trujillo empezó un recorrido por la frontera, que empezó en el sur, hacia el norte, y que ya llegando al norte tomó la decisión, una decisión que fue muy dramática y que tuvo los efectos que hemos analizado. Por favor. Sí, te decía que Trujillo fue a San Juan y ahí se juntó con un grupo de estudiantes de la Universidad de Santo Domingo y los uniformó. Le puso su sombrero de fieltro y su uniforme, ¿no? Y ahí montaron a caballo y cogieron para la frontera con el propósito de ver los trabajos de la carretera internacional, que ya estaba prácticamente terminada. Cuando Trujillo llega a Cercadillos, Cercadillos es lo que es hoy Pero Santana. Okay. Cuando llega ahí hay escasez de comida y ahí comienza Trujillo a oír que hay problemas con los haitianos que se infiltran, se roban el ganado y se roban los frutos que producen los dominicanos, pero en una forma que como desesperada de parte de los dominicanos. Bueno, Trujillo continúa su recorrido por la frontera, pero en cada lugar que llega recibe la misma noticia de que los haitianos están robando y que están haciendo la vida imposible en la frontera. Cuando llega a Restauración, el jefe de Restauración es el papá de Anselmo Paulino Álvarez, un amigo del jefe de Trujillo. Y le dice, bueno, pero me están diciendo en todo el camino que hay problemas con los merodeadores haitianos. ¿Qué es lo que pasa? Y dice, sí, jefe, eso es cierto. Usted se acuerda de las yuntas de bueyes que usted mandó para todas estas, ¿cómo se llaman? Parcelas. No parcelas, no. Esos lugares a donde se asientan extranjeros y dominicanos, colonias, que usted mandó para 300 yuntas de bueyes, se las robaron todas. Trujillo se alarmó. Bueno, pero Trujillo entendía que ya el protocolo de revisión de 1936 había solucionado totalmente el problema de la frontera, pero aún persistían los merodeadores haitianos en la línea de demarcación. Inmediatamente convoca desde Restauración a la comisión, comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se juntarán en Dajabón. Cuando Trujillo llega a Dajabón, se junta con esas personas que le decían los Salomones, sí. Se juntan con esas personas, ¿no? Y le hace una explicación de la situación que se está dando y de los detalles, que si ya todo está concluido, que cómo es posible que el gobierno haitiano permita esas cosas. Se determina hacer una ley. Porque en los convenios había una obligación del gobierno haitiano de tener el control de los flujos migratorios. Totalmente. Eso está establecido plenamente, no en uno, en varios convenios está establecido, pero los haitianos no le hacen caso a eso, ¿no? Bueno, el caso es que se emite una ley. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Que los haitianos... Esa es la ley 343. No, o sea, 1343. 1343. Esa ley determina
que el haitiano que no esté legal, que no Sí. tenga sus papeles legales, tiene que abandonar a la República Dominicana. Ahora bien, el que lo haga voluntariamente, el gobierno dominicano lo indemniza, le da facilidades de transporte y todo lo que se necesite para que se vayan voluntariamente sin necesidad de que el gobierno tenga que utilizar medios para eso, ¿no? Bueno, la situación se presenta de esa manera y no hay manera, no hay forma de que pudiera haber. Eso fue en julio. Eso fue en julio, exacto. La ley se emite en julio. Y posteriormente pasa un tiempo y Trujillo pregunta. No le están haciendo caso a la ley. Cuando Trujillo llega a Dajabón, que se junta con los comisionados, que se elabora esa ley, Trujillo tenía un amigo allá, un hacendado, ¿no? Y le pregunta sobre la situación. Y el hacendado amigo de Trujillo le dice, sí, es cierto. Lo deportan, pero a los 2 días están aquí otra vez. Okay, entonces no le hacen, no le hacen caso. Se lo deportan, usted lo manda para allá y a los 2 o 3 días están aquí. Bueno, eso pasa ahora mismo. Pero... Exactamente, no. Están aquí exactamente en lo mismo, ¿no? Entonces, ante una situación de esa naturaleza, se hace la ley, no se cumple la ley y Trujillo, en un viaje que da a Dajabón, luego de recibir una serie de quejas sobre el problema que está ocurriendo, determina el cumplimiento compulsivo de la ley. Antes sucedió un caso feísimo y es el hecho de que habían puntos de acopio a donde los haitianos se llevaban y cuando la facilidad de transporte lo permitían, se pasaban a Haití. En una ocasión van a transportarlo a Haití, había un grupo como de 700 en los puntos de acopio que el gobierno dominicano lo mantenía, le daba comida, esa cosa, ¿no? Los haitianos rompen el cerco y se diseminan al extremo de que personas de Juana Méndez salieron y se infiltraron en la República Dominicana. Aquello fue un desastre. A partir de ese momento, Trujillo dispone el cumplimiento compulsivo de la ley 1343. ¿Qué ocurre? Tú veías, por ejemplo, un haitiano que tenía su finquita y que tenía sus animales y tenía su familia. Entonces tú ibas allá y le decías, mira, tienes que irte aquí. Y yo, y mira aquí. No, a mí hay que matarme, esto es mío. Ahí hubo abusos también, porque hubo... Sí, porque hubo expoliación. Hubo gente que Cierto. se apropió de los bienes de los haitianos. Ciertamente. En República Dominicana. Hubo de todo. Sí. Ahí hubo de todo. Entonces, ahorita que tú me referías al problema del perejil, sí, ciertamente que sí, ¿no? Los soldados a veces se confundían. Bueno, y este es haitiano o es dominicano. Le dice, ven acá, dime ferrocarril. Bueno, no podía decir ferrocarril porque era muy dificultoso. O dime perejil. Bueno, no podía, no. Y entonces, si no pasaba la prueba, ahí mismo lo fusilaban. ¿Usaron armas o usaron armas blancas? ¿Armas Bueno, de fuego o armas blancas? Porque la versión que hay es que se prefirió usar armas blancas para poder atribuirle los hechos a campesinos. Perfecto, la más ocurrida es esa. Sí. Sin embargo, ahora cuando tú leas esa obra, tú te vas a dar cuenta de que después del desorden que se originó en Dajabón, con la salida de los haitianos y que rompieron el cerco militar y esa cosa, ¿no? Ahí usaron armas de fuego. Los oficiales usaron su arma de fuego, su pistola de reglamento y soldados usaron los fusiles. En ese grupo no solamente eran militares, ahí también había civiles que eran incluso presos. Presos lo sacaban, lo daban un entrenamiento, le daban ron y cosas de esas y lo soltaban a hacer esas fechorías, ¿no? Entonces, en ese tumulto, ese desorden, concluyó prácticamente, dice la historia, lo aceptan los haitianos y lo afirmamos nosotros, que duró 36 horas. Ese tumulto duró 36 horas.
Ebremón Carrié, que estaba de embajador en Haití, visitó a Trujillo y Trujillo, haciéndose el que no sabía nada, ordenó que eso se parara. Y que realmente las actividades represivas, sanguinarias, duraron 36 horas, admitido por los haitianos y admitido por los dominicanos. Entonces, Pelegrín, es muy difícil poder, por ejemplo, el caso de Susi Castor, la esposa de Gerard Piechal, un haitiano notable, ella murió. Yo la conocí. Sí, ella la conozco, sí. Ella dice, con la convicción de la persona que está presenciando el hecho, que hubo 25,000 muertos. Pero si realmente hubo esa cantidad, deben existir fosas comunes. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Ahora tenemos compromisos comerciales y debemos hacer una pausa. Y vamos a continuar analizando ya otras vertientes de este tema sobre los alcances reales, sobre las repercusiones nacionales e internacionales que ese hecho tuvo. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la matanza del 37, el corte, como se conoce históricamente, con la compañía de una de las personas más conocedoras de la historia de las relaciones dominico-haitianas y de estos episodios, el embajador William Páez Piantini. Nosotros quisiéramos ya hablar propiamente de los alcances reales de este episodio, porque como usted señalaba, se han dado diferentes cifras. Se habla de una matanza de 25,000, otros asimilan el término 37 con 37,000, 30,000, diferentes cifras. Sin embargo, en los hechos, días después de ocurridos los hechos, los reportes que se dieron, o sea, cualquier matanza es horrible, abominable, pero en nombre de la verdad histórica tenemos que acotar, ponerle, vamos a decir, certidumbre a los datos. Las primeras cifras hablaban de 880, y la proveían nada más y nada menos que los sacerdotes que estaban en Haití, que recibieron a los grupos que salieron huyendo de República Dominicana y reportaron la matanza y las víctimas. Y se levantó hasta un relato con los nombres de los perseguidos, de los asesinados. Después creció algo más, pero muy distante de ser los 25,000 o los 30,000 o los 37,000. Y esto es muy importante para entender por qué se magnificó, porque
Ahí juega un papel importante el exilio dominicano contra Trujillo, que entendía que era una ocasión muy apropiada para estigmatizar, aislar al gobierno y combatirlo en el campo internacional. Entonces, explíquenos su apreciación sobre este tema, embajador, de los datos y finalmente qué fue lo que se acordó entre las autoridades dominicanas, las autoridades haitianas, porque hay unos entendimientos, unos acuerdos sobre la naturaleza de los incidentes. Sí, cierto. Debo decirte, mi querido amigo, que recuérdate que hablamos de 36 horas, tiempo admitido por los haitianos y por los dominicanos. El primer reporte que se conoce lo da un vicecónsul de apellido Fabré, que ejercía funciones en Dajabón. Y él reporta 6 muertos, Pelegrín. Reporta 4 hombres, una mujer y un niño. Posterior a eso, es interesante ver, por ejemplo, los reportes que hacen, digamos, las autoridades norteamericanas. Sí. Y la prensa de la época. Ajá. Pero yo debo narrarte un caso que puede darte una idea de cómo se distorsionó aquello. Venía un elemento procedente de Montecristi, alarmado por las barbaridades que están ocurriendo en Montecristi. Y alguien le pregunta, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Montecristi? Bueno, esa gente cogieron un grupo como de 50. Cuando él habla de un grupo como de 50, no es que son 50. Es que pueden ser 20, 18, 30, 40, no necesariamente 50. Y lo llevaron hacia el muelle y lo tiraron a las aguas. Quintín Reynolds, que está oyendo, un periodista americano, que está oyendo la narrativa, le agrega un 0. Y entonces dramatiza el hecho de que soldados con bayonetas llevaron a los haitianos y los hicieron que se lanzaran al mar. Y entonces en el mar estaban los tiburones sedientos, destruyendo a los haitianos y cosas de esas, ¿no? Observa, no estamos hablando de como 50 haitianos que parece que lo tiraron al mar o ellos se tiraron, no sé. Entonces este elemento coge y distorsiona eso de una manera tal que da la impresión de que es un hecho horroroso, horrible. Es horroroso de todas formas. De todas formas. Sean 50 o sean 500. Sí, pero, estamos de acuerdo, sí, pero sí. Lo que quiero decirte es que ahí comienza ya la distorsión del número. Bernardo Vega escribe en un libro que se titula La República, Trujillo y Haití, volumen 1, hace una narrativa de cómo van aumentando las cifras a partir de que transcurre el tiempo. Sí. Entonces, tú me dices, bueno, fueron 5,000, fueron 8,000. La cifra oficial del gobierno haitiano son 12,136 muertos en esa actividad. Tienes que suponer la magnificación de ese número con propósito de recibir una buena indemnización. Bueno, ¿qué ocurre? Que tú oyes decir por ahí que Trujillo pagó a los haitianos a 50 HL, o que sí, que hicieron un convenio que no pagó nada. No, no es así. No es así. Hay un convenio que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938. Auspiciado por el presidente Roosevelt, el presidente Laredo Bru de Cuba y el presidente Lázaro Cárdenas de México. Correcto. Muy bien. Usted está enterado de la cosa. Entonces ahí se determinó una cantidad exacta para pagar, para indemnizar a Haití, que fueron $750,000 americanos, que con esos dólares americanos el gobierno haitiano iba a hacer una serie de comunidades en la frontera para los haitianos e incluso conseguirles lo que habían perdido. Eso se determinó, se firmó ese convenio, que a la firma de ese convenio, a su ratificación, el gobierno dominicano tenía que aportar $250,000 y la parte restante, los 500 millones eran 750,000, los 500,000 se iban a pagar en sumas de 100,000 cada año.
¿Quién era nuestro representante en Haití en el 39? Era Anselmo Paulino Álvarez. Sí. Anselmo Paulino Álvarez tenía muy buenas relaciones con el gobierno haitiano. Y entonces conversa con ellos y le dice, pero mira, en lugar de nosotros pagarle año por año 100,000 pesos, 100,000 dólares, vamos a ver si podemos buscar una suma transaccional conveniente a ustedes que podamos solventar eso inmediatamente. Entonces acordaron la suma de 225,000 dólares. Entonces, bueno, ambas partes se lo hallaron bien. Pero lo dramático de todo esto es que al final esos recursos que paga el gobierno dominicano no llegan a las víctimas ni a la familia. Es bueno explicar eso para que se entienda un poco sí, la responsabilidad del gobierno haitiano. Sí, no. Mira, es interesante porque Anselmo Paulino Álvarez era muy buen negociador. Entonces Anselmo Paulino le pone la situación y cuando llegan a la suma de 225,000 dólares, los haitianos dijeron, sí, nosotros lo aceptamos. Y él le dice, yo tengo el cheque en el bolsillo, pero para yo entregárselo, usted tiene que legalizar eso ante el pueblo, tiene que hacer una asamblea y que el gobierno haitiano lo acepte y esas cosas, ¿no? En el plan legal, no hay problema, vamos a hacer eso. O sea, se veía un deseo bien de parte de los haitianos para coger ese dinero. Nunca se hizo... De las autoridades haitianas. De las autoridades haitianas. Nunca se hizo nada en la frontera y nunca un haitiano de esos víctimas recibió un peso por ese concepto. Nunca lo recibió. Hay un episodio previo, porque el doctor Joaquín Balaguer era subsecretario de Relaciones Exteriores. Sí, pero era secretario interino. En ese momento, sí. Y él maneja la crisis, porque cuando se producen los hechos, el primero que tiene contacto con las autoridades haitianas. Y se relata mucho que el doctor Balaguer, así como Paulino logró una negociación favorable a los intereses dominicanos, sí, el doctor Balaguer logró una declaración firmada por el representante del gobierno haitiano donde aceptaba que de alguna manera los hechos habían sido el resultado de choques entre poblaciones. Sobre este particular, ¿qué? Oh, sí, eso fue el convenio Évremont-Carrier, famoso. Balaguer era el ministro de Relaciones Exteriores interino y Évremont-Carrier era el representante, embajador representante de Haití aquí. Entonces ellos hicieron un convenio y el convenio, ¿en qué consistía el convenio que ellos firmaron? Que había sido un problema local, un problema o nacional, vamos a decir, ¿no? Y que habían compromisos que se iban a hacer y que la República Dominicana iba a investigar el caso y que tan pronto se tuvieran, eso decía el convenio, y tan pronto se tuvieran los resultados de ese asunto, ¿no? Se le iba a notificar al gobierno haitiano y esto, ¿no? Pero ya, Pelegrín, la opinión internacional ya estaba sobre el problema. Y ahí tuvieron muchísima incidencia todos los enemigos de Trujillo, muchísima incidencia. Sommerwell, sin duda, fue uno de los adversarios más encornados de Trujillo. Sí. Y después de ser representante en República Dominicana pasó al Departamento de Estado y llegó a tener un puesto muy relevante en el Departamento de Estado y fue, vamos a decir, en la crisis jugó también un papel importante. Fundamental. Explíquenos. No, eso, porque vuelvo a repetirte, Trujillo entendía y las personas que estaban con él entendían, bueno, es un problema local, es un problema que se puede. Entonces, el convenio de Évremont-Carrier le puso la tapa, eso es lo que hay. Pero hubo internacionalistas dominicanos, como los Porfirio Herrera, como esa gente, ¿no? Le dijeron, no, señor, tenemos que irnos sí, y hay que indemnizar a esa gente. Indemnizarlo, nosotros vamos a salir bien. Que Trujillo no quería entenderlo, pero tuvo necesidad de entenderlo porque ya había cogido un carácter diferente el problema. O sea que Trujillo quiso mantenerlo como un problema local. Local, sí, o nacional. Sí, pero que no saliera. Bilateral, no de la comunidad internacional. Sí, pero nada, la presión fue demasiado fuerte. Y esas personas de aquí convencieron a Trujillo, no, como mejor salimos parados de este problema es aceptando
a indemnizar a esas personas. Entonces que se produce el convenio ese que se firma en Washington, Sí. El 31 de enero, y posteriormente el modus vivendi, que es sumamente interesante esa pieza, ese modus vivendi, porque establece ahí una serie de reglas que los haitianos nunca la han cumplido. Nunca la han cumplido. Eso es muy importante también analizar, embajador, otra vertiente de este tema, que es el tema de los restos humanos, porque cuando se produce una matanza, sobre todo si estamos hablando de una matanza de esa envergadura, en todos los escenarios del mundo donde se han producido esos hechos, El destino de los cadáveres se conoce. Eso se conoce. Sí, folclórico. Usted va a Europa, donde se han producido muchas matanzas, Sí. o va a África, o va a Asia, por ejemplo, la del Pol Pot y los Khmer Rouge, la comunidad internacional pudo levantar mucha información de las víctimas, los cadáveres, las fosas comunes, en los Balcanes por igual, en la zona de Ruanda y Burundi igual. Sin embargo, aquí llama la atención de que eso no está ausente, porque aunque se han hecho investigaciones, no se han encontrado fosas comunes, no se han encontrado restos, Sí, es cierto ni eso. siquiera dispersos que se puedan decir esto es resultado de esta matanza, Sí. para que los investigadores, los estudiosos, y es algo que llama la atención, es algo muy curioso. Tanto investigadores nacionales como internacionales han hecho indagatorias Sí, sobre ese cierta, particular. sí, ciertamente. Vamos a hacer un alto y ese tema vamos a abordarlo en el próximo segmento. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento anterior estábamos planteando un tema que siempre ha generado muchas interrogantes, el tema de los restos humanos, las fosas comunes, lo que suele pasar en todos los escenarios donde se producen matanzas, grandes o pequeñas. Aquí se habló de un volumen muy alto y sin embargo todos los esfuerzos que se han realizado hasta el momento, y se han realizado algunos importantes, no arrojan resultados. Entonces queríamos una apreciación de su parte, usted que conoce esa realidad. Sí, ciertamente que sí. Esto, a donde hay muertos, tiene necesariamente que haber un destino de esos cadáveres, ¿no? Resulta y viene a ser que en la frontera, investigadores muy especializados han
rastreado la frontera de uno y otro lado. Pellegrini, no ha aparecido una fosa común. No ha aparecido una fosa común. Se rumora, porque no son más que rumores, que debajo de un establecimiento del gobierno, ahí enterraron un grupo de haitianos. Pero es que estamos hablando... O en la cabeza de unos puentes. Ajá. Sí. Estamos hablando de que dan cifras que son... Por ejemplo, los haitianos hablan de 12.136 muertos. Sí. Oye, Muy preciso. 12.000 cadáveres. Hay un elemento que dice que no fueron 12.000 ni que fueron 25, sino que fueron 52.000 y que fueron arrojados al río Dajabón. Eso no tiene sentido. Ningún sentido tiene eso. Entonces, a la fecha de ese desastre, entre comillas, que ocurre en la frontera, no aparece una fosa común. ¿Cómo se explica eso? Hay otro aspecto que yo quisiera una valoración de su parte, que es el aspecto del contexto internacional previo, porque recordemos que la crisis del 29 genera situaciones de tensión en Cuba y en la misma República Dominicana. Incluso el ascenso de Trujillo al poder tiene que ver con la Gran Depresión del 29. Y ya en Cuba, en el año 33, del 33 al 35, bajo el gobierno del dictador, en ese momento no era dictador, de Fulgencio Batista, se toma la decisión de nacionalizar el corte de la caña y se expulsan decenas de miles de haitianos hacia Haití, hacia el norte de Haití, y relata Prismar que ese fue uno de los factores que incidió en la matanza, junto con un episodio que tiene que ver con la naturaleza, que fue un año, tanto el 36 como el 37, de una severa sequía que afectó sensiblemente el norte de Haití y el norte de República Dominicana y produjo entonces condiciones para que un número realmente desproporcionado de haitianos, superior al habitual, penetraran al territorio nacional y produjeran escenarios de fricción y de choque. Entonces, hasta dónde esto incidió también fueron factores que crearon condiciones para ese choque. Ciertamente que sí. Óyeme, fueron 35.000 los haitianos que monta Cuba en carabelas y en barcazas y cosas de esas, y la manda para Haití, que le daban una barra de pan y un poco de guineo. Váyanse, que el camino, eso fue un desastre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esas personas van a llegar a Puerto Príncipe. Entonces, Estenio Vicente no puede de ninguna manera soportar esa cantidad de personas que vienen y determina que lo manden a la frontera a propósito de que se ambienten esas cosas y que después, conforme vayan aclimatándose y eso, entonces vienen. Cuando esa población de 35.000 haitianos llegan a la frontera, ¿qué van a hacer? Delinquir, porque no tienen otra manera de subsistir, ¿no? Allí hay batata, vamos a buscar batata, y hay yuca, vamos a buscar yuca. Se convierte en un grupo de delincuentes. La gran mayoría de ellos, no todos, lógicamente, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos se convierten en como especie de patrullas que andan merodeando toda la línea de demarcación para subsistir, porque ¿cómo lo hacen? Si no es de esa manera, ¿no? Robando. El mismo Prismar sostiene, y esto es bueno también que sea objeto de un análisis más sosegado y más certero, que detrás de la matanza del 37 había un ánimo de Trujillo de afirmar su poder en Haití, con miras a consolidar un dominio de la isla que posteriormente empezó a tener expresiones tan llamativas como la proclama que hizo el presidente del Senado haitiano en República Dominicana, en Santo Domingo, hablando de la confederación quiqueyana entre Lescaut y Trujillo. Sí, ciertamente que sí. Yo voy a decir una cosa. Yo particularmente, yo no creo. Decía, creo que Rafael Augusto Sánchez decía que el haitiano era un ser
de muy baja producción y de poco consumo, decía, ¿no? Yo creo firmemente que cuando se firma el convenio de 1936, la intención de Trujillo era realmente, ¿no?, dedicarse con sus gentes, ¿no?, a la República Dominicana. Observa que nadie habla, por ejemplo, de la dominicanización de la frontera. Pelegrín, Elías Piña oyó el himno nacional por primera vez en 1943. Ahora, cuando Trujillo comienza, a Jimaní le hace un hotel con piscina y con aire acondicionado en la frontera. Hay una serie de regadíos que se hacen en la frontera y escuelas que se hacen en la frontera con el propósito de diferenciar. Ese proceso de construcción de la frontera que empezó, para ser justo, con Moncáceres, siguió con Horacio Vázquez, realmente se consolida bajo el gobierno de Trujillo, sí, específicamente después del acuerdo de Washington. Sí. Sí. Hay un tema, porque ya que hemos hablado de muchos acuerdos, hay dos acuerdos en la historia que dieron origen a muchos conflictos con los haitianos también, porque usted habló de... ¿Cuáles son esos dos? El acuerdo de 1874 que firma Ignacio María González, sí, y el acuerdo que firma Lilis sobre el 1899. amor de... Sí. Fatales, Sí, Pelegrín, sí, para las relaciones dominico-haitianas. Explíqueme. Fatales los dos. Debo conversarte con el 1874. Para analizar en 1874 tendríamos que analizar los 6 años de gobierno de Buenaventura Báez. Y eso nos va a coger tiempo. Sí, pero vamos a hacer un programa especial. Pero ahora quisiéramos un avance. Bueno, el avance, de su apreciación el avance sobre es simple, que el artículo 4 del Convenio de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Tradición, firmado el 9 de noviembre de 1874, establece en su artículo 4 que haitianos y dominicanos van a nombrar comisionados para definir la línea de demarcación a partir de sus posiciones actuales. Sí. Ese convenio originalmente no decía así, decía para definir las posiciones de ambas repúblicas. Sí. Entonces, los haitianos cogieron en el cambio de las ratificaciones, rasparon esa parte y le pusieron posiciones actuales. ¿Por qué posiciones actuales? El UTIS. El UTIS Posideti de Achín. ¿Por qué razón posiciones actuales? Porque durante los 6 años de gobierno de Buenaventura Báez, Ignacio María González hizo convenios con Haití. Entonces, José María Cabral hizo convenios con Haití. Entonces, Haití lo ayudaba con hombres, con armas y con dinero. Cuando, sí, porque Cabral estaba combatiendo exactamente a Buenaventura Báez. El sexenio de Báez. Exactamente, sí, ¿no? Era el cuarto gobierno de él ahí en la presidencia, ¿no? Entonces sucedía eso. Iban las tropas de Cabral y ocupaban un pueblo. Entonces los haitianos se replegaban en ese pueblo y izaban la bandera haitiana. ¿Cuál era el propósito de eso? Garantizar el retiro de la fuerza de su aliado, el general José María Cabral. Sí. Pero en eso duraron 6 años. Entonces, cuando concluye el asunto, Media República está en favor de Haití. Media República. O sea que el apoyo de Haití a Cabral era interesado con el propósito encubierto de ganar territorio. Bien, cuando la Comisión Dominicana que preside Carlos Noel va a Puerto Príncipe, va a hablar sobre la firma de ese convenio, Carlos Noel le dice a Properté, que era su contraparte, le dice, pero usted tiene que sacar a todos esos haitianos que ustedes tienen ahí. Y Properté le dice, bueno, pero es que el gobierno dominicano no está interesado en eso. Vamos a firmar el convenio y esas personas van para afuera. Firman el convenio porque tenía un atractivo también ese convenio, que era el artículo 12, que decía que Haití, como en ese convenio se había, no, el convenio no, como Buenaventura Báez había arrendado la bahía de Samaná por $100,000 anuales durante 99 años. Sí.
como Ignacio María González, ¿no?, rescindió ese convenio, no tenía el ingreso de los 100,000 pesos. Entonces los haitianos en el artículo 12 de ese convenio dicen, no, nosotros le vamos a dar $150,000 durante 8 años por los beneficios que ha tenido el gobierno haitiano en el manejo de las aduanas de la frontera. Óyeme, le iban a ingresar hay que firmar eso rápido. Y el gobierno del presidente Domínguez en Haití entendió que ese convenio era un convenio de fusión. Sí, y eso dio origen a otro conflicto. Sí. Entonces, eso fue esa parte, que eso creó muchísimo. Eso nos llevó hasta donde el Papa León XIII, discutiendo con relación al problema del artículo 4. Y lo de Lilis y ese acuerdo, porque eso es uno de los episodios más lesionadores en la historia dominicana sobre lo que pasa cuando los gobiernos no tienen claridad de lo que son los intereses nacionales y se confunde el interés del gobernante con el interés nacional. Sí, no sé si tú te estás refiriendo en este caso a ese convenio que se fue en 1899. Sí, ese mismo. Ajá. Déjame decirte una cosa, es claro, tiene 3 artículos ese convenio, y el primero dice que comisionados dominicanos y comisionados haitianos individualmente van a hacer un descenso a la frontera y van a levantar planos con relación a lo que es la frontera en el criterio que ellos tenían, que era la frontera en 1874. Bueno, está bien, pero eran planos de estudios. Luego que concluyeran, se iban a juntar, iban a intercambiar planos, y si habían problemas que ellos no pudieran solventar, entonces apelaban al artículo 7 de un convenio que se firmó en 1878 que regulaba esos problemas. ¿Qué hacen los haitianos? Que cuando terminan su plano, arrancan por Puerto Príncipe y lo legalizan, y duran legalizado 15 años, en donde, óyeme bien, parte del lago Enriquillo, parte de la Sierra de Bauruco, Comendador, Dajabón, etcétera, era haitiano. En el plano está, y nosotros tenemos ese plano, el plano de Pujol y Tomaset. Ahora bien, en el libro que yo publiqué, que se llama Relaciones Dominico-Haitianas, 300 años de historia, contiene una carta de un ingeniero haitiano que se llama Luc Rosenville, que dice que esos planos son falsos. Ese haitiano convoca una rueda de prensa y dice que esos planos son falsos. Sin embargo, duraron 15 años vigentes en Haití, y toda una generación surge creyendo que era un haitiano y que nosotros le amputamos territorio a los haitianos con la firma del Tratado del 29, cuando lo que sacrificamos territorio fuimos nosotros. Bueno, embajador, yo le agradezco, le reitero las gracias por haber accedido a nuestra invitación a venir a tratar en el día de hoy este tema sobre la matanza del 37, y solamente nos queda agradecerle a los amigos y amigas televidentes, en otras palabras, su sintonía con este espacio, y a los patrocinadores de Leche Milex, el respaldo que nos dan para que, en otras palabras, pueda llegar todas las semanas a ustedes en los horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y martes y jueves de 7 a 8 de la noche. También, en otras palabras, puede ser sintonizado, visto en un canal YouTube, en otras palabras, TV. Hasta la semana entrante, Dios mediante. Gracias.